Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de que estén aquí porque hoy vamos a hablar de mi primer y nuevo libro, Jamás Solo, La bendición de la soltería. Y básicamente lo que quiero hacer hoy es contarles un poco qué pueden encontrar en este libro. En la caja de descripción van a encontrar todos los enlaces para saber dónde pueden comprar el libro. Sepan que en general todos los países que tienen Amazon pueden encontrar el libro ahí, también en la página de la editorial Lifeway y también en tu librería cristiana local. Les voy a dejar de hecho un enlace con los distribuidores de la editorial para que sepan a dónde pueden ir y pedir el libro si todavía no lo tienen. Antes de comenzar, quiero agradecerle a los patrocinantes de este video, que son los perfumes Dossier. Muchísimas gracias Dossier por apoyar siempre mi contenido. Y así como el video de hoy es un video especial, la promoción que tiene Dossier por el Black Friday es súper especial. De por sí ya yo les he contado que Dossier tiene unos precios mega accesibles que de verdad hacen que sea para muchas personas costeable el poder oler bien. De verdad que es una fragancia que me dura todo el día. Ahorita estoy usando un pool de 7 fragancias porque ellos me las envían y de verdad siempre que me las pongo me dicen que huelo demasiado rico, así que me encanta, sobre todo mis amigas y que ay, ¿qué tienes puesto? Pero ellos ahora, a causa del Black Friday, tienen una promoción de hasta el 55% de descuento. Entonces de verdad que creo que es algo que pueden aprovechar y así se piden varios. De verdad que todos los olores son deliciosos. No he probado uno que no me guste. Entonces les voy a dejar en la cajita de descripción toda la información de Dossier junto con mi agradecimiento a esta marca por apoyar este contenido, que la verdad hace posible que yo siga produciendo contenido gratuito para las redes, pero genuinamente creo en este producto, genuinamente me encanta el concepto, es algo también, el diseño de los perfumes es súper minimalista y si bien algunas de las fragancias están inspiradas en otras fragancias más famosas, también han venido con una línea completamente nueva de su creación que me fascina, son olores muy naturales y también hay para todos los gustos. Entonces en la caja de descripción les voy a dejar un código, un enlace para que ustedes puedan ir a la página de Dossier en su país, acceder a esta información y si así quieren aprovechar los super descuentos de Black Friday. Bueno, la verdad esto es una conversación un poco informal que pensé tener con ustedes y es literal mostrarles el libro, contarles qué contiene cada capítulo muy a grandes rasgos. No va a ser muy largo este video, la verdad, pero lo que quería era darles una idea de qué se pueden encontrar en este libro si quizá no saben si es el libro para ustedes. Inclusive puede ser que no estén solteros y sientan que el tema no les interesa, pero creo de verdad que es un tema que nos interesa a todos como iglesia, incluso a las personas que estamos casados. Y en especial si de repente tú eres un líder, eres un pastor, de alguna manera tienes personas que estén viviendo la soltería bajo tu autoridad, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que puede ser muy útil conocer el contenido de Jamás Solo. Bueno, les cuento. El libro tiene técnicamente 11 capítulos, pero cuenta antes de empezar el capítulo 1 con una introducción. Y esta introducción pues para mí sí funciona mucho como un primer capítulo porque es bastante larga, pero era muy importante para mí tener una introducción que sentara como el fundamento y diera suficientes razones de por qué yo, que estoy casada con un niño, etcétera, decidí escribir un libro sobre soltería. Y luego del capítulo 1 al 11 son como temas separados de la soltería que obviamente si los ponemos juntos como si fuese un rompecabezas, todos ellos cobran un sentido de la visión bíblica de la soltería. El capítulo 1 se llama Una nueva visión de la soltería y es uno de mis favoritos porque creo que si no entendemos el capítulo 1, no entendemos nada, porque es una explicación exegética, un análisis exegético de 1 de Corintios 7. Es un análisis completo del pasaje y nos detenemos desde el lugar de donde venía Pablo hablando estas verdades, como por qué estaba hablando de estos temas. Al principio de este pasaje pareciera que estaba respondiendo preguntas que le había hecho la iglesia. Entonces es un contexto, es un acercamiento al contexto que creo que es necesario para la iglesia y vale la pena detenernos aquí. La verdad, este capítulo es el capítulo más académico del libro, quizá con el capítulo 9, que es el acerca del don de soltería. Pero este definitivamente es el más académico de todos, pero a mí me encanta porque hacer exégesis y ese proceso de entender la raíz y de dónde vienen muchas de las
de los versículos que sí son verdad bíblica, pero que a veces los repetimos sin saber, sin entender realmente el contexto, pues a mí me parece muy importante. El capítulo 2 ya quizá me conocerán un poquito por esto, porque es el de mitos sobre la soltería, y lo que hacemos en este capítulo es nombrar lo que yo pienso son los principales mitos o quizá los que más afectan las creencias de las personas, y los vamos desmontando. Entonces los planteamos y desmontamos uno a uno. El capítulo 3 habla del tema de la espera. ¿Por qué la gente, no digo la gente porque a mí me pasó también, pero por qué tendemos a vivir la soltería en modo espera? Y un poco también desmitificar que la soltería deba ser vivida como una etapa en la que yo estoy esperando. Primero como una etapa como tal, porque para algunas personas la soltería no será una etapa, será una realidad de toda su vida, y eso no es malo, eso no es una maldición. ¿Por qué tenemos esta creencia mal fundamentada de que estamos en una espera? Entonces cuando ya se termina la espera es cuando llega este hombre maravilloso o esta mujer maravillosa, y realmente no hay nada en la Biblia que nos llame a pensar así. Entonces este capítulo es directo al grano en ese tema. El capítulo 4 se llama Un indulto a la condena de la soledad, y lo puse así entre poético y leguleyo. El nombre de este capítulo, la verdad a mí me encantó el nombre, y habla del tema de la soledad, y es uno de los capítulos centrales del libro porque tiene que ver con el nombre del libro, Jamás Solo. Y habla de cómo la soledad, aunque puede ser una experiencia concreta, no solo en la vida del soltero, sino en la vida de cualquier cristiano, la soledad como tal no es ni un llamado ni una realidad de aquel que está en Cristo, porque el que está en Cristo pertenece a una comunidad, a una familia eterna. Y la vida de un soltero, porque está soltero, no debería vivirse como una vida en soledad. Y la única respuesta a la soledad tampoco es el amor romántico. Entonces en este capítulo hablamos de ese tema. El capítulo 5... me encanta, es cuando las cosas se ponen así candente, como digo yo, porque hablamos de la idolatría al matrimonio en la iglesia. Es un capítulo que quizá a algunos más conservadores quizá no les gusta mucho porque, estás hablando mal de la iglesia. No, la iglesia es la novia de Cristo, el Señor nos ama, pero es una iglesia imperfecta que el Señor, sabemos, está haciendo una obra en ella para encontrarla y buscarla limpia y sin mancha, pero definitivamente muchos de nuestros mitos y de muchos problemas en los creyentes vienen un poco por enseñanzas incompletas o enseñanzas no tan bíblicas que se practican y se divulgan en la iglesia. Entonces este capítulo habla del peligro de idolatrar el matrimonio en la iglesia. A veces el mundo cristiano, como en su ansia de exaltar los valores tradicionales, los valores del diseño de Dios para la familia, para las relaciones, que eso me parece que está bien, a veces tiende a irse hacia un extremo que tampoco es saludable, porque es casi que igualar el matrimonio y la familia a la plenitud que nos da Cristo, y eso sencillamente no es bíblico. El capítulo 6 es un capítulo bien cortito, pero bien necesario, que muchas personas me pidieron estuviera incluido en el libro, y es un capítulo sobre presión social. Cómo responder a esa presión que tantas personas solteras sienten de parte de su familia, de parte de su entorno social o inclusive de su propio liderazgo en la iglesia. Cómo podemos aprovechar esas interacciones donde se nos increpa acerca de ¿por qué tú no tienes novio? ¿Será que eres muy exigente? ¿Qué problema tienes tú? O mira, te quiero cuadrar con no sé quién. Cómo aprovechar esas ocasiones para responder con amor, gracia y verdad a quienes quizá nos hacen sentir un poco incómodos por tener determinada situación con respecto a la soltería. El capítulo 7, de este capítulo he hablado mucho por una razón muy concreta, y es que ya me han preguntado cuál es mi capítulo favorito de todo el libro, y aunque de verdad todo el libro es mi favorito y hay pasajes muy especiales con los que me encontré y me recordé, fue una oportunidad más para recordar la misericordia de Dios en mi vida. Ciertamente lo disfruté mucho escribirlo, sobre todo por el clamor, y de verdad lo digo así porque es así, que siento dentro de mí de advertir a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo a que no cometan los mismos errores que yo cometí o errores peores que pueden de verdad desviar su vida del propósito de Dios. Y este es el capítulo de yugo desigual. Creo que cubro casi todas las excusas, preguntas, quejas, situaciones de incomprensión que pasan muchos solteros que se enfrentan con este tema de,
estoy en yugo desigual, pero quiero una relación, no hay más nadie, ¿qué hago? Y bueno, realmente creo que es parte de lo que se cubre en este capítulo. De hecho se llama Rebeldía y yugo desigual, y tiene entre comillas una frase que fue la que yo dije en algún momento y que estoy segura que el Señor hizo oídos sordos, que es: Señor, si no me lo das tú, yo misma lo buscaré. Luego los capítulos 8 y 9 son un combo. Yo de hecho cuando empieza el capítulo 8 les recomiendo que no terminen el 8 sin leer el 9, que lo recomendaba como una lectura gemela, porque son los dos capítulos sobre sexualidad en el libro, y la verdad fue un proceso bien interesante para mí, porque inicialmente era un solo capítulo. Dije, bueno, sí, tengo que hablar de sexo, tengo que hablar del tema sexualidad, y resulta que en el proceso creativo, en el proceso de escritura, me di cuenta que Dios me estaba diciendo mucho más de lo que yo había planeado escribir, y que se estaban haciendo claras muchas cosas para mí que creo que era necesario expresar en el libro. Total que se volvieron 2 libros, hubo uno por aquí, hubo unos temas allí que tenía planeados que los pegué en otro capítulo que ya les voy a contar, para poder escribir 2 capítulos con respecto al tema de la sexualidad. El primero aborda el tema de la sexualidad en la soltería de una manera práctica, las preguntas prácticas que tiene un soltero o una soltera adulto sobre la sexualidad. De hecho, el subtítulo del capítulo 8 es: si no me caso, me voy a quemar. ¿Qué pasa con mi deseo sexual en la soltería? ¿Qué pasa si permanezco soltero? Todos los mitos que puede haber también alrededor de ese tema. Y el capítulo 9, como les dije, es un capítulo que tiene un tinte un poquitico más teológico, pero igual de interesante, porque hablamos del indeseado, desconocido y mal interpretado don de soltería. Yo creo que este es uno de los temas teológicos donde yo encuentro menos información confiable y sólida, y mucha distorsión incluso por parte de personas que me parece que son muy buenas enseñando muchas cosas, pero creo que es un tema que es sexuales, pero vamos a ver que no es tan así. Entonces, bueno, esa es una invitación a que el capítulo 8 y el capítulo 9 están interesantísimos, y a que se los lean así seguiditos. Ya casi para terminar, se llama Miedo al compromiso y cómo escoger correctamente. Esto es un capítulo un poquito diferente al resto del libro, porque es un capítulo que se enfoca en el tema de la elección de pareja, lo cual me parece súper interesante, porque sé que muchos querían llegar ahí, bueno, está bien todo esto, pero ¿cómo consigo novio? Y espero que cuando lleguen al capítulo 10 no estén así como ansiosos o sedientes por ese tema, pero yo sé que es parte de la realidad de la soltería, porque es normal tener el anhelo de casarse. Entonces, en este capítulo básicamente abordamos, número 1, la situación de esas personas que tienen miedo al compromiso, miedo a iniciar una relación, y que permanecen solteras pero por las razones equivocadas, y eso también puede pasar por miedo, resentimiento, por inadecuación, por falta de confianza en el Señor. Puede haber muchas razones. Y luego el resto del capítulo son como consejos muy prácticos que yo doy desde una perspectiva pues femenina, pero pues también práctica, intento, acerca de la escogencia de pareja, de algunas elecciones y decisiones que se pueden tomar en el camino, que pueden hacer el proceso más fácil, en el sentido de no complicarse la vida y de decidir conforme a los principios de Dios. Y para terminar está el capítulo 11, que se llama Una esperanza garantizada en medio de tu soltería, y es un capítulo donde abordamos esta pregunta insistente que yo siempre les presento de, bueno, ¿qué pasa si nunca te casas? Y esa es una pregunta que yo les he contado, les he dado el testimonio de que ha sido fue tremendamente liberadora para mí en mi soltería, porque me permitió avanzar, me permitió seguir caminando en el disfrute de la plenitud de Cristo en mi soltería, y ya no fue una pregunta a la que le tuve miedo cuando con el Señor me atreví a responderla y entendí que mi vida no estaba condicionada a estar bien o a estar mal porque me casara o no, sino que mi bienestar dependía del Señor. Y es un capítulo donde exploramos ese tema, donde exploramos en dónde se encuentra nuestra esperanza como cristianos, y creo que un capítulo que es muy bueno que esté al final del libro, porque es un cierre que debería dejarte, espero, con esa verdad en la mente, de que tú caminas por la esperanza que tienes en Cristo. Tu esperanza no está en que las cosas salgan de una manera o de otra. Y bueno, el libro cierra con unas palabras de despedida para
para animarte, recordándote que tu más grande necesidad fue satisfecha ya y que para el resto de las cosas que anhelas, como pudiera ser una pareja, como pudiera ser el matrimonio, una familia, la mejor opción de tu vida es confiar en el Señor. El centro del mensaje del libro es que un gran mito alrededor de la soltería es que te tienes que casar porque si no te vas a quedar solo. O mira, ¿por qué no consigues novio? ¿Te piensas acaso quedar sola? No te importa no tener hijos, no te importa no casarte, te vas a quedar sola. Pero lo cierto es que la realidad del cristiano es que jamás estás solo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y su presencia no es una fantasía, su presencia es una verdad y una realidad. Y de eso se trata este libro Jamás Solo. Te voy a dejar toda la información acerca del libro en la caja de descripción para que puedas saber cómo adquirirlo en tu país. Y bueno, gracias por hacer este pequeño recorrido conmigo.